Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño. Y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. San Vicente y las Granadinas es un país isleño en América situado al norte de Venezuela y de la isla de Granada. Comprende la isla principal de San Vicente y las 2/3 partes del norte del archipiélago de las Granadinas. San Vicente y las Granadinas tiene una serie de hermosos contrastes en sus paisajes, pues tiene montañas con densa vegetación, así como extensas playas de arena volcánica. Está compuesto por 32 islas y cayos y es uno de los destinos más vírgenes de todo el Caribe. Esta bella isla tiene reservadas numerosas propuestas de ocio y diversión que incluyen actividades y aventuras ecológicas, descubriendo sus bosques, practicando submarinismo, navegación en veleros o solo pasando días de playa inolvidables. Y para los visitantes más refinados, San Vicente y las Granadinas ofrece alojamiento de lujo y excursiones en yate o barco. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de esta paradisíaca isla, que lo más probable es que harán que te antojes de conocerla si aún no lo has hecho, y si no, al menos vas a aprender algo más sobre ella. Vamos con el video. Número 1. San Vicente fue descubierta por Colón en 1498. Pero los europeos se asentaron recién en el siglo XVIII debido a la resistencia de los indios caribe. Ya en 1763 se convirtió en colonia británica y en 1979 logró su independencia. En la actualidad hace parte de la Mancomunidad de Naciones, igual que muchas otras islas del Caribe. Número 2. San Vicente es la isla más importante de este archipiélago y su capital es Kingston. Los que le han visitado indican que es el lugar perfecto si lo que se quiere es un ambiente de bulla y diversión. Se celebran en esta isla diversidad de fiestas y festivales. El más tradicional es el Carnaval Vicentino, que se realiza entre los meses de junio y julio. Número 3. Algo que atrae mucho la atención de los visitantes a San Vicente y las Granadinas es la buena cantidad de petroglifos expandidos por su territorio. La valía de estos tallados descansa en el aporte de varias culturas autóctonas de la región. Algunos de los más llamativos son los de las cuevas de Buchanan, los de Leyu, los de Liberty y los de Loach. No dejes de conocerlos. Número 4. San Vicente y las Granadinas está dividido en 6 parroquias, que es la división que se le da a algunas entidades subnacionales en diferentes países. 5 se encuentran en la isla de San Vicente y la 6ª parroquia la constituye las Islas Granadinas. Estas son Carlota, San Andrés, San David, San Jorge, San Patricio y Granadinas. Número 5. En San Vicente y las Granadinas se puede disfrutar de diversidad de paseos de senderismo. Encontrarás una colorida y bonita naturaleza visitando lugares como Mesopotamia Valley, donde abundan las granjas. O puedes pasear por los Montreal Gardens, que tienen caminos que llevan a laberintos de una flora variada y colorida. Número 6. El punto más alto de San Vicente y las Granadinas es el volcán La Soufrière, con 1234 metros sobre el nivel del mar. A este se suelen realizar diferentes excursiones que buscan ascender a la cima de este titán. También hay otros lugares de gran belleza natural, como la cascada Darby Falls, o realizar el recorrido del Sendero Natural de Vermont. Y el Sendero Natural de Cumberland. Ya tú decides. Número 7. La isla Vecchia es la isla más grande de todas las que constituyen las Granadinas. Es un lugar donde veleros y cruceros llegan durante todo el año, ya que tiene el puerto natural más protegido del Caribe. Suele ser muy frecuentado por los turistas, quienes encuentran aquí un ambiente tranquilo y pintoresco, en el que destacan por su arquitectura las bonitas casas de Purot. Número 8.
La economía de San Vicente y las Granadinas es bastante modesta. Su principal fuente de ingresos es la exportación de plátanos y otros productos agrícolas, así como la emisión de sellos postales destinados principalmente al coleccionismo filatélico mundial. El turismo ha venido creciendo paulatinamente. Según cálculos del 2008, llegan alrededor de 200.000 turistas al año, en su mayoría a las Granadinas. Número 9. Algo que te encantará saber sobre San Vicente y las Granadinas es que, como otras islas del Caribe, usan como moneda oficial el dólar del Caribe Oriental, moneda la cual tiene un valor inferior al dólar americano y por supuesto al euro. Por ello suele resultar mucho más económico adquirir algunos bienes en este territorio. Por su parte, el idioma oficial es el inglés. Robertson, ask me what's my favorite Saint Vincent and the Número 10. Como te mencioné al inicio de este video, San Vicente y las Granadinas también tiene que ofrecerles a los amantes del lujo y el confort. Mustique es una de las islas más exclusivas de este archipiélago. Tiene 2 hoteles de lujo y 89 casas privadas que son alquiladas a famosos y gente adinerada. Además, en esta se realiza uno de los festivales de mayor relevancia de la isla, llamado Festival de Blues de Mustique, el cual se lleva a cabo anualmente. Inicia en la última semana de enero y dura toda una semana. Número 11. La población de San Vicente y las Granadinas es de poco más de 104.000 habitantes. El 66% son personas negras, 19% son mestizos y el restante mezcla de blancos y asiáticos. La ciudad más poblada es Kingston, la cual alberga algo más de 16.000 habitantes. De lejos le siguen Yorktown, con 1.414 habitantes, y Bayera, con 1.149 habitantes, según datos del año 2009. Número 12. Otro de los sitios recomendados para visitar en San Vicente y las Granadinas es el estanque de sal de Ovia, el cual se ubica al norte de la isla. Es un estanque de agua salada rodeado por rocas volcánicas y que se suele usar para darse baños con fines terapéuticos. Número 13. Las cataratas de la Trinidad, al oeste de San Vicente y las Granadinas, es considerada como una de las cataratas más hermosas de la isla. Está compuesta por 3 cataratas en un valle volcánico, la cual es usada por nativos y visitantes como baño de hidromasaje. Para llegar se debe hacer un viaje de 2 horas en vehículo y seguidamente se emprende una caminata de 20 minutos por un bosque hasta llegar. Número 14. Kevin Lyndall es un músico sanvicentino quien alcanzó fama internacional con el éxito de la balada soca Turn Me On, la cual fue grabada en el año 2001. Esta canción alcanzó éxito tanto en el Caribe como en los clubes de Gran Bretaña, donde permaneció por 7 semanas entre las 10 primeras. De igual manera alcanzó el 4º puesto en la Billboard Hot 100 en el año 2004. Y finalmente, número 15. La que es considerada la especie autóctona de esta isla es la Amazona guildingi, o generalmente conocidos como papagayos, los cuales a su vez fueron adoptados como el símbolo nacional de San Vicente y las Granadinas. Lamentablemente esta especie se encuentra en peligro de extinción. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.